se habla de perspectiva de género, de romper estereotipos, de violencia hacia la mujer, de sexismo, pero ¿conocemos verdaderamente de qué se trata? ¿Nos hacemos esa pregunta? ¿Conocemos qué implica saber sobre la ley Micaela? Hoy invitamos aquí a Todo para Vos, a la tarde, Antonella Manzotti. Ella es licenciada en Psicología, es también profesora en Psicología. Además realizó la diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género de la Universidad Provincial de Córdoba. También realizó el curso de extensión en feminismos populares para la formación de promotores territoriales en perspectiva de género, también de la Universidad de Psicología de Córdoba. Participa en el proyecto de intervención comunitaria de la Universidad Siglo XXI, que habla del fortalecimiento comunitario y vincular con un grupo de mujeres de un barrio de la ciudad. Forma parte del equipo de promotoras territoriales de género de Micaela García y es presidenta y parte del equipo de capacitadoras del Consejo Municipal de Género de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas tardes. Hola, Ivana. Bueno, muchas gracias. Antes que nada eso, agradecerte por este espacio, bueno, en esta oportunidad me han invitado a mí, me han convocado a mí, pero bueno, también en representación de mis compañeras del Consejo. Tal cual, es una suerte verdaderamente que tengamos jóvenes tan formados en esta mirada de género, en todo esto que implica conocer cuáles son nuestros derechos, por qué se trabaja tanto por la igualdad. Vamos a hacer hincapié hoy en especial, y esperemos tener otros encuentros, en la ley Micaela. Antonella, comentanos de qué se trata y por qué es tan importante capacitar en la ley Micaela. Bueno, a veces cuando se habla de ley Micaela, a veces se ignora de dónde viene, cómo surge. Es una ley que se sanciona en 2018, lleva el nombre Micaela por Micaela García, que fue una víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner en el año 2017. La ley lo que propone es la realización de capacitaciones obligatorias para todas las personas que desempeñan sus funciones en los tres poderes del Estado. A partir de ahí, después de la sanción de esa ley, el gobierno provincial adhiere, también la Municipalidad de Río Cuarto a partir de una ordenanza, y es desde ese momento que, bueno, en nuestra ciudad, las personas que participan en el Consejo Municipal de Género han estado desarrollando esas instancias de capacitación. Antonella, más allá de conocer la causa de muerte de Micaela García, que bueno, fue asesinada a la salida de un boliche por esta persona que acabas de mencionar, de la cual se conoció bastante poco, siempre se conoce mucho más de la víctima, ¿no? que del victimario. Esto que vos mencionaste en torno a la capacitación de quienes son trabajadores del Estado es fundamental, porque en esta ocasión hubiese tal vez anticipado con la detención de este sujeto la muerte de Micaela. Exactamente. Perdón. La capacitación, la formación, la sensibilización en lo que es perspectiva de género, en violencia contra las mujeres, son procesos. Nosotras en el equipo de capacitadoras siempre insistimos con esto, en que son procesos, porque empezar a pensar, a analizar, a cuestionar, implica un recorrido también por la propia historia personal, en analizar nuestros propios vínculos cotidianos. Por eso es un proceso como muy profundo, que con una sola capacitación no basta, pero sí insistimos en que es importante, es necesario, es obligatorio. Exigimos a nuestros funcionarios, a nuestras funcionarias, el desarrollo de esta capacitación, de que lo puedan abordar, porque están en lugares importantes donde se toman decisiones, donde se hacen propuestas, se elaboran proyectos, y es importante que esta mirada esté presente, sobre todo teniendo en cuenta digamos, las numerosas situaciones de vulneraciones de derechos, de que no existe un acceso igualitario a los derechos todavía, y los numerosos casos de violencias.
¿Cuáles son los ítems fundamentales que se trabajan en la capacitación por la perspectiva de género contra la violencia de las mujeres, que deberíamos conocer, que todos debiéramos saber como sociedad, en especial, como decimos, los funcionarios, pero además para poder accionar, ¿no?, desde el lugar que nos toca? Bueno, las capacitaciones están estructuradas siempre empezando, obviamente, contextualizando desde dónde surge la ley, por qué es importante pensar y abordar los hechos cotidianos desde una perspectiva de género. Primero, ¿qué implica una perspectiva de género? Muchas veces, cuando se habla de género, a veces quizás por desconocimiento o quizás porque empezar a hablar de eso viene como a cuestionar algunos privilegios. Entonces, bueno, eso genera como muchas tensiones y por lo general, bueno, es importante saber que cuando hablamos de género estamos hablando de un sistema, digamos, de algo que se construye cultural, socialmente, históricamente, que nos atraviesa a todes, a todos, a todas, y que va configurando nuestras maneras de relacionarnos con las demás personas, y que va reproduciendo un montón de roles, un montón de estereotipos, que son los que ocasionan situaciones de violencia posteriormente. Muchas veces estamos como más habituados y habituadas a ver en los medios de comunicación, por ejemplo, hablar de violencia cuando ocurre un femicidio. Y en realidad hay muchos tipos de violencia, muchas modalidades de violencia, que si tuviésemos estos lentes de la perspectiva de género para poder analizar otras situaciones que desde lo cotidiano vivimos, podríamos evitar estas cuestiones. Claro, bueno, concretamente hablamos de prevención y cuando hablas de género te referís y nos referimos a personas, que es lo que todavía no estamos pudiendo ver en general las personas en este proceso que vos bien mencionás, porque tenemos esta dualidad, ¿no?, que nos separa entre hombres y mujeres, y también vale la pena aclarar que no es tampoco formador y en capacitación en torno a los varones, porque todas las personas estamos obligadas a conocer, porque en general, bueno, esta violencia de género la aplicamos todas, obviamente, todas y todos, obviamente que, bueno, quienes están siendo asesinadas son las mujeres y diversidades, sin dejar de lado también a las personas travestis, transexuales, pero digo, todos y todas debemos aprender, bueno, esta capacitación que nos prepara para la vida, ¿no?, para vivir sin violencia, que como vos mencionas, sea previo a un femicidio, que no lleguemos a eso. Exactamente, sí, tiene que ver con empezar a cuestionar un montón de situaciones que están naturalizadas, que forman parte de nuestras crianzas, de nuestras historias. Digamos, hay un montón de situaciones que a veces las vivimos como naturales, como que están dadas. La perspectiva de género lo que nos ayuda es a eso, a empezar a analizar las relaciones entre las personas, desde dónde nos relacionamos, por qué hacemos determinadas cosas. A veces en las capacitaciones decimos que cuando terminamos, digamos, un ciclo de capacitación, a veces nos vamos con más preguntas que con respuestas, pero también de eso se trata, ¿no?, de ir preguntándonos, repreguntándonos, porque de esa manera es, digamos, nuestra convicción como equipo, es que las verdaderas transformaciones ocurren de esa manera, que requiere un tiempo, que requiere también mucho compromiso, una actitud reflexiva, digamos, dispuesta para bueno, iniciar con este proceso de cambio. Estos pequeños cambios que en definitiva generan grandes cambios que tal vez vamos a ver con el tiempo, pero que sin duda tienen una incidencia en estos vínculos, como vos decías, Antonella, en estas relaciones que todos tenemos todos los días y que son necesarias cambiar, modificar con conductas, sencillamente con eso, modificar conductas para mejorar bueno, las relaciones y en definitiva evitar la violencia. Es un placer tenerte aquí en la tarde. Es un placer que sigan capacitando personas, que un día nos encontremos y todos podamos entender de qué se trata, que rescatemos también a estos
victimarios, por llamarlo de alguna manera, que podamos de algún modo relacionarnos libremente y mejor. Sí, bueno, la verdad que bueno, me sumo a eso que decís y también agradecerte a vos, a tu producción también, que se hayan interesado por esta temática. Sabemos que tu programa lo ve mucha gente, a lo mejor en algunas casas donde todavía este tema no se toca, y digo, empezar a hablarlo no desde un lugar donde las personas se puedan sentir acusadas o que están siendo juzgadas, sino entender que todas las personas tenemos una historia que está atravesada por muchas de estas cuestiones, por muchas desigualdades de género, y que bueno, desde el Consejo lo que tratamos de hacer con las capacitaciones y con otras acciones también es acompañar a las personas en este proceso. Y qué mejor que sentirnos acompañados, tanto lo necesitamos, tanto necesitamos seguir aprendiendo, saber quiénes somos. Bueno, en definitiva, entender que hemos venido a ser felices, que todos tenemos ese derecho, y en esta lucha por reconocernos como personas, bueno, hay mucho trabajo, mucha empatía social puesta, así que muchísimas gracias. Te esperamos muy pronto, a vos, al equipo, y bueno, a quienes quieran sumarse para seguir hablando de esto. Muchísimas gracias, Antonella. Gracias.